Muchas gracias y bienvenidos a un nuevo estudio sobre el libro de Apocalipsis. Recuerda que todo nuestro seminario está basado en nuestro libro El rugido del Cordero. Y en estos últimos estudios, para poder entenderlo mejor y como dije en el estudio anterior, no perdernos en los detalles, pues vamos a dar más un panorama general que estudiar cada mini aspecto y cada pequeñito símbolo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, para ello te recomiendo conseguir el libro y poder examinar en detalle, paso por paso, punto por punto, si quieres desmenuzar cada símbolo y cada parte del libro de Apocalipsis. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar hoy con un estudio que es el milenio. ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿De qué se trata y qué significa? Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Recordar que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. En el estudio anterior hicimos una ilustración de si un secuestrador tomaba a tu familia y pedía un rescate. Pero cuando tú pagaras el rescate, entonces como ya se les acababa el tiempo de estar con tu familia, no los habían lastimado tanto hasta ese momento, pero le darían una gran paliza, le darían un gran dolor, les harían pasar por gran sufrimiento, ya que se les acababa el tiempo para controlarlos. Entonces, de alguna forma, enojados se desquitarían con ellos. Y ese sería el precio de pagar el rescate. Ahora, el documento que da a Jesucristo la posesión de la humanidad, el recobrarlos de vuelta, que es ese rollo que estaba en medio del trono, ¿ok? Y cada vez que se va abriendo, está más y más enojado el enemigo y causa más y más sufrimiento el usurpador a el pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, en ese periodo es donde empiezan a abrirse los sellos y se acercan los eventos de la destrucción de Jerusalén. Ahora, todo esto cuadra perfectamente cuando en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, pues sabe que tiene poco tiempo. Ahora, muchos leen este texto y ya hemos estudiado en otro tema que este texto hace completa referencia al siglo I. De por sí, en este mismo texto, la secuencia nos muestra que Jesús nace en la tierra, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de una mujer que está para darlo a luz, quiere ser devorado, pero es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, obviamente, todo esto ocurre en el siglo I. Todos estos detalles de lo que ocurre después con el diablo siendo arrojado fuera, Cristo recuperando los reinos de este mundo, vamos a leerlo. Entonces se oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación. Vamos a leerlo desde antes. Fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Para la fundación del mundo todavía ni sabían que era un Mesías. Así que, obviamente, todo este cántico está orientado en el siglo I, cuando Jesús asciende al trono y tiene la autoridad como el Mesías. Porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas, el que los acusaba delante de Dios día y noche, ha sido arrojado afuera. Entonces, obviamente, cuando dice, sabe, ha descendido a vosotros con grande ira, los que moran en la tierra, en este caso en la tierra prometida, en Jerusalén, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿sí? Ay de ellos, ay de los habitantes de Jerusalén, porque ahora se va a desquitar con ellos, pues los sellos se están abriendo. Como sabe que tiene poco tiempo, no estamos hablando de 2000 años más tarde. El texto dice que le queda poco tiempo, es decir, dentro de poco él perderá su poder sobre las naciones. Y este es el fin de la ira que anuncia Daniel 8:19. Es decir, el fin del control del enemigo sobre la humanidad está a punto de llegar.
Y esto nos lleva a entender que a partir de la llegada de Jesús comenzó una gran obra de liberación de los cautivos en este mundo. También nos lleva a tomar la responsabilidad de no echarle la culpa a la serpiente, como lo hizo Eva, no echarle la culpa al diablo por todo lo que nos pasa o todo lo que hacemos. Entender que él ya ha perdido gran parte de su poder, y echarle la culpa a él sería quitarnos la responsabilidad de nuestras propias decisiones y acciones. Así que creo que Dios, por un lado, no nos controla y no nos coacciona. Se le ha quitado el poder coaccionador y controlador y usurpador al enemigo. Así que el ser humano tiene completa libertad de vivir en base a lo que él elija vivir. Si él va a sufrir porque él escogió ese camino. Si a él le ha tocado una mala racha, él tiene la responsabilidad de decidir qué hacer con ello, si reaccionar, si victimizarse y hundirse y echarle la culpa a todo el mundo, a Dios, al diablo, a lo que sea, o tomar la responsabilidad y el control de su vida. Me parece que es un mensaje de verdad, de realidad presente, práctico, distinto a los tipos de mensajes que suelen darse de Apocalipsis, de realidades espirituales, cósmicas, que no tienen ninguna injerencia en nuestra vida. Pues esto sí que lo tiene. ¿Sí? Es un llamado a tomar la responsabilidad de que tenemos esa libertad de escoger o nuestra frustración en la vida, nuestro fracaso, dejarnos estar, o realmente tomar las riendas y un camino que elijamos tomar. Es el privilegio del ser humano y que lo compró Cristo a un precio muy alto. Apocalipsis 22 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, esta misma expresión, cuando dice que ha sido arrojado fuera, es balo. Y habla del mismo dragón, la serpiente antigua, el diablo, etcétera, etcétera. Entonces, Apocalipsis 12, que habla del siglo I, es la misma referencia que está usando en Apocalipsis 20, pero haciendo un zoom de lo que realmente pasó. Es decir, ahora se da un salto temporal y se ve en perspectiva lo que realmente ocurrió. Es decir, Satanás es atado, ¿ok? Y vamos a ver en qué momento es atado, porque muchos lo ponen bastantes años más adelante de lo que estamos viviendo a día de hoy, después de la venida de Cristo y esas cosas. Pero, en efecto, Satanás fue atado luego de la venida de Cristo, pero luego de la primera venida de Cristo. Te lo voy a mostrar. La primera argumentación que doy es esa, la que vimos en Apocalipsis 12. Ya lo hemos hecho en uno de los estudios anteriores y dimos todos los argumentos de por qué Apocalipsis 12 está ambientado en el siglo I. Y Satanás ahí es donde es arrojado fuera. Ahí es donde Jesús toma el trono y la autoridad que le pertenece. De hecho, Jesús mismo dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que Jesús mismo dijo: ahora les doy autoridad sobre serpientes, escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os dañará. Antes a Jesús sí le dañaba sanar a las personas antes de tiempo, porque los reinos de este mundo pertenecían a Satanás. Pero ya no pertenecen a él, y como ya no pertenecen a él, y él expuso a los principados, a las autoridades, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, en la cruz las expuso, las venció y triunfó sobre ellas en la cruz. Este es un texto muy conocido de Colosenses. Así que Jesús lo que viene a hacer, una de las tantas cosas que viene a hacer, es atar al enemigo para que ya no engañe, ya no tenga el poder, ya no tenga la potestad, sino que él tenga la potestad sobre las naciones. Y lo interesante es que Jesús no gobierna imponiendo su autoridad sobre aquellos que no le adoran, o imponiéndose sobre aquellos que no creen en él. Él da un reinado de libertad. Es como la roca de Daniel, que viene en el siglo I, golpea, aniquila todas estas imágenes de un Dios que gobierna por medio de dictadores. Y entonces, a través de Jesús podemos ver que el carácter de Dios es diferente. Y es un reino que se establece en los corazones y paulatinamente comienza a llenar toda la tierra. Esta es la parusía que comenzó con fuerza a partir de la destrucción de Jerusalén. La venida de Cristo, del reino, en los corazones, uno a la vez.
vendremos a Él y haremos morada en Él, dijo Jesús. Vendremos y haremos morada en Él. La casa de su Padre, el templo, ahora seríamos nosotros, no un templo físico. Ahora Él vendría a morar en nosotros y esa es su parusía, la venida del Hijo del Hombre a la presencia del Padre. Es también la venida del Hijo del Hombre a nuestros corazones. ¿Ok? En Mateo 12, 28 al 29 tenemos una gran pista sobre esto. Resulta que Jesús estaba expulsando demonios. Dice, en cambio, si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios o del dedo de Dios, eso significa que el reino ya ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que lo ate? Entonces solo podrá robar su casa. La casa de un hombre fuerte y armado no se puede saquear a menos que lo ates. Jesús está expulsando a los demonios, está quitándole el dominio al enemigo. Entonces Él dice, este enemigo es un hombre fuerte y armado. La única forma de yo saquear su dominio es atándolo, ¿sí? Porque es fuerte y armado, tiene el poder. Yo debo atarlo de alguna forma. Su forma de atarlo es en la cruz. Y el cumplimiento de esto pues se revela en Apocalipsis, cuando bajo un ángel poderoso ata a Satanás y lo arroja al abismo. La palabra arrojó es balo, lo arrojó al abismo. La palabra abismo es tehom, ¿ok? Y en griego es avisos, ¿ok? Estas dos palabras en toda la Biblia nunca hablan sobre una tierra desolada necesariamente, sino más bien sobre el mar. O sea, en general habla sobre las profundidades del mar, de la tumba, del Seol, etcétera, etcétera. Esta es la expresión tehom o avisos en griego, que es el abismo. Y en efecto, cuando Jesús echaba fuera demonios, por ejemplo esto de los cerdos, el hato de cerdos, fueron enviados al abismo y ellos le rogaban que no los enviara al abismo. De hecho le decían, ¿has venido a molestarnos antes de tiempo? Pues le rogaban que no los enviase al abismo. Y los hizo callar y los envió al hato de cerdos, y el hato de cerdos cayó a las profundidades del mar. Es decir, terminaron cayendo al abismo de igual forma. Así que podríamos llamar el abismo las profundidades del mar, el lugar de los muertos, un pozo, una cisterna o una prisión. Es el punto donde es atado, ¿ok? Jesús en Juan 12:31 dice, ahora, noten que no dice 2000 años más tarde, sino ahora, en siglo I, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vemos el juicio ante el gran trono blanco como un evento totalmente escatológico y en el futuro. Y es verdad que vamos a hablar, porque Apocalipsis da para ello, hablar sobre eventos futuros. Pero entender que esta parte del milenio, la primera parte se está desarrollando en el siglo I, cuando Satanás es atado. ¿Ok? En Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz por medio de él. Hebreos 2:14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo para anular, mediante la muerte, al poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Ok? Así que el reino de Cristo ya estaba entre nosotros a partir de cuando Él llegó. Dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Así que esta idea a mí me pareció muy interesante cuando la leí y me llevó a entender varias cosas. En primer lugar, lo que yo creía sobre el milenio, que ocurría después de la venida de Cristo y ocurría en el cielo, revisando libros, juzgando, etcétera, etcétera, me di cuenta que no ocurre en el cielo ni en el futuro, sino que es una realidad incluso presente. Y atención, porque aquí es donde voy al punto crucial de cuándo y dónde ocurre el milenio. En Colosenses 1:13 dice, Él nos ha liberado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
¿Cuándo? Ya ha ocurrido eso. O sea, eso ocurrió en el siglo I. Ya nos ha trasladado, nos ha liberado del dominio de la oscuridad. Hechos 26, del 17 al 18. Y a ti te envío para que abras los ojos de los gentiles, para que conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay un reinado presente, y enseguida voy a ir a esto. Hay un reinado presente que es de aquellos que han sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha hecho real sacerdocio, ¿sí? Para anunciar sus virtudes. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. No dice reinarán después de la muerte, no dice reinarán en el cielo. Reinaremos sobre la tierra y reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que el reinado, la aventura a la que estábamos invitados a participar, ya está sucediendo hoy. Ya nos hizo reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6, y nos hizo tiempo pasado reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué hacemos esperando el milenio para reinar, cuando ya te ha hecho un rey y sacerdote para reinar sobre la tierra como un hijo de Dios? Él ya ha abierto los ojos de la humanidad. Ahora, el problema era que Satanás tenía atadas a las naciones, tenía secuestradas a las naciones, pero por medio de su influencia engañosa. Ese es el punto. Por medio de su influencia engañosa, que tal vez hablaremos en otro momento, Apocalipsis menciona esto como los espíritus a manera de rana, que son espíritus inmundos, ¿ok? Que salen de la boca de, atención, el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, la bestia y el falso profeta son símbolos de un poder que controla a las masas, ¿sí? Y las controla por medio del miedo y del engaño. El falso profeta, es cierto que no lo hemos estudiado aquí todavía, pero habla acerca de un movimiento en el primer siglo que tiene que ver con el sistema judío, ¿ok? Con el sistema de santuario. La bestia ya sabemos que hace referencia al gobernador de Roma, a Nerón. Y el dragón es esta influencia de autoridad, ¿ok? De los tiranos. ¿Sí? Habíamos visto que esta bestia tenía las características de todos los anteriores gobernantes que eran tiranos. Así que tenemos a la bestia, el gobernante presente, a la imagen de autoridad que tenía el mundo, que es un dictador básicamente, viniendo desde Egipto, Nabucodonosor, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, los persas. Todos han gobernado por medio del miedo, ¿okay? De la influencia militar. Son el príncipe de Persia, con el que luchaba el ángel en el libro de Daniel, sí, el príncipe de Grecia. No era que luchaban literalmente contra ellos, sino que eran los principados y autoridades, los gobernantes de las tinieblas de este siglo. O sea, detrás de cada gobernante había un ente espiritual influenciando ese tipo de espíritu, ¿sí? El espíritu que es impositivo, que se impone por medio de la violencia, de la autoridad, del miedo. Y a través de este engaño, ¿ok? Bueno, les di en pocos minutos lo que sería un gran estudio sobre los tres espíritus a manera de rama. Este engaño es con el que las naciones estaban con una falsa imagen acerca de quién es Dios, ¿vale? A los samaritanos, por ejemplo, Jesús le dijo: vosotros no sabéis lo que adoráis, ¿ok? Pero vendrá el momento, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, estaba llegando el momento de liberarlos de esa ignorancia de no saber a quién están adorando. Salmos 147, 19 al 20 dice: he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel.
No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Ok, entonces, Israel había recibido la manifestación, por lo menos, de una imagen de Dios, pero finalmente se convirtieron en el falso profeta, también lo distorsionaron. Pero el caso es que las otras naciones ni siquiera recibieron algo, así que no lo conocieron, y no ha hecho con ninguna de las otras naciones así. Hechos 14:16 dice: en las edades pasadas, Dios ha dejado que todas las naciones, esta palabra es etnos, atención a ella, ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Lucas 4:16 dice: y el diablo le dijo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, de los reinos de este mundo, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Lucas 2:32 dice: una luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, Jesús ha venido a terminar con toda esta tiniebla que envolvía a las naciones gentiles y también a rectificar el camino de lo que debía ser Israel. Y ahora los descendientes de Abraham no se confundan, según la fe, no según la carne. Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué leo para ustedes estos textos? La razón es muy simple. Cuando Satanás es atado, y dice el texto, para que no engañe más a las naciones, la palabra naciones en griego es etnos, que significa en todas sus ocurrencias gentes o gentiles. En todas sus ocurrencias, etnos hace referencia a los gentiles, la palabra que usaban los judíos en el primer siglo para referirse a los gentiles. Así que es atado, es privado de su capacidad de engañar para que ya no engañe de vuelta a los gentiles. Eso te lleva a entender que pasado el milenio volverá a engañar. Y ahí es donde interviene, pero eso lo veremos en otro estudio. Ahora bien, ¿hay una resurrección? ¿Sí o no? Vamos a tratar de entender y desenmarañar esto porque está un poco confuso en Apocalipsis 20. Primero, vamos a entender algo. Satanás es atado en el siglo I. Cuando Jesús viene, lo ata y saquea el Hades, la muerte y a los cautivos de la vida también. Es atado y ya no puede engañar a las naciones. Se quita esa influencia engañadora y ahora la gente tiene la libertad de conocer a Dios por medio de lo que ha sido revelado en Jesucristo. ¿Ok? O tiene la libertad de conocer a Dios por otros medios también, pero ya no engañados por si alguien quiere buscar al Dios verdadero, va y se encuentra con un legalismo brutal que era el de Jerusalén. Y estoy hablando cosas así muy espirituales, pero en términos para que lo podamos entender, qué era lo que estaba ocurriendo, en palabras lo más básica que pueda acercarnos a esta realidad, a un entendimiento de lo que ocurría en realidad. Entonces, lo que quiero estudiar ahora con ustedes es un poco la resurrección. Y te preguntarás, ¿hay resurrección de los decapitados? ¿Qué pasa con estos de Apocalipsis 20? ¿No son ellos que viven y reinan? Y efectivamente, muertos y vivos, todos viven para Dios. Lucas 20:38 dice: y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Así que vamos a hacer una distinción entre las resurrecciones. Por eso son bienaventurados. Si prestas atención al texto, verás que en la primera resurrección es en realidad la de los otros muertos. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, ahí están los que son bienaventurados, ¿ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es Apocalipsis 26. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Ok? Bienaventurados los que tienen parte en esta primera resurrección, reinan con Cristo 1000 años. ¿Vale? Ahora, antes de eso decía, Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Entonces, aquí está la duda. ¿Cómo es que es la primera resurrección los bienaventurados y santos que reinan con él 1000 años y los otros muertos que no vuelven a vivir hasta que se cumplen los 1000 años? También esa es la primera resurrección. Esa es la confusión que hay aquí, ¿ok? Que la primera resurrección son los que bienaventurados y santos, ¿vale? Y reinan, viven y reinan con él 1000 años. Cuando terminan los 1000 años, los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplen los 1000 años, y dice que esta es la primera resurrección. Es decir, esta es la primera resurrección y esta es la primera resurrección. Y en medio están los 1000 años. Y tenemos una confusión bastante grave, porque ¿cómo es que ambas pueden ser la primera? ¿No debería ser esta la primera y esta la segunda? Ok. Tenemos la primera resurrección premilenio, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Eso es versículo 26. Tenemos la primera resurrección postmilenio, los otros muertos. Esto es Apocalipsis 25, es un versículo anterior. Entonces hay que destacar también que los que son reyes y sacerdotes tienen parte. Esto lo veremos un poco en el lago de fuego, lo que es tener parte en, ¿sí? Tener parte en. Es una palabra muy interesante. Sin embargo, quiero que entendamos lo siguiente. Esta palabra que hace referencia, volvieron a la vida, tiene otra ocurrencia en la Biblia. Y la palabra es anasao, volver a la vida, volver a una vida correcta. Lucas 15:24, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Entonces, esto es increíble, quiere decir que los reyes y sacerdotes en realidad anasao, o pasan a una mejor vida y reinan, vivieron y reinaron, sao, ¿ok? Entonces, si ellos vuelven y reinan a una mejor vida, quiere decir que no necesariamente resucitan según la carne. Y cuando habla acerca de los otros muertos, estos, como la palabra es anasao también, resucitan tanto a una vida en cuerpo, ¿ok? De la carne, pero también a una novedad de vida. Pero eso ocurre pues luego de haber resucitado. Sí, es un poco confuso, pero lo vamos a explicar ahora mismo con mayor detalle, ¿ok? Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿ok? Colosenses 3:1-4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios, ¿ok? Por lo tanto, hay una resurrección a principio del milenio, o sea, en el siglo I, que ocurre en el Espíritu, ¿sí? Todos aquellos que vivieron y creyeron en Jesús son resucitados espiritualmente. Todos aquellos que murieron y creyeron en Jesús viven en espíritu, porque para Él todos viven. Así que tanto vivos como muertos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, reinan con Dios, como reyes y sacerdotes. Es indistinto. Y esta es la principal resurrección, o diríamos también primera resurrección. Y la primera resurrección de la carne ocurre después de la muerte, ¿ok? Después de todos los que han muerto, ¿ok? A lo largo del milenio, todos los otros muertos que no creyeron en Jesús, etcétera, etcétera, mueren y resucitan en la primera resurrección de los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, ¿ok? Al final de los 1000 años. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, atención, está esta resurrección o vivificación del Espíritu, pero también, a semejanza de Cristo, hay una resurrección de la carne. Es lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscadlo de arriba, ¿cierto? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
pues habéis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andaréis en novedad de vida. Así que hay una vivificación del Espíritu y reinan junto con Cristo, pero también cuando se manifieste Cristo, ellos serán manifestados en gloria. ¿Vale? Digamos que esta es la primera resurrección, pero una mejor traducción sería el primer despertar espiritual de todos, por decirlo así. Es la principal. Y la primera resurrección de la carne, la que todos esperan, es la que ocurre al final de los 1000 años. Sí, entiendo que es un poco confuso porque debemos entender las palabras griegas y lo que confunde son que las dos se llamen la primera resurrección. Lo que hicieron los adventistas, por ejemplo, para arreglarlo en la Reina Valera del 2000, que ellos mandaron a hacer, ¿sí?, a medida, es que ellos mueven el versículo, lo mueven hacia arriba. Cuando dice, esta es la primera resurrección, lo mueven a cuando dice, y reinarán con él 1000 años, esta es la primera resurrección. Y no la ponen abajo cuando dice, los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, esta es la primera resurrección. O sea, la han movido, ¿ok? La han cambiado para que cuadre con su cronograma de que es la segunda venida de Cristo, resucitan los muertos, pasan los 1000 años y ahí resucitan en la segunda resurrección los muertos. Por eso no les cuadra que diga, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplen los 1000 años, esta es la primera resurrección recién. Entonces, no les cuadra. Movieron ese versículo, pero nosotros, aunque al principio me pareció muy confuso también, decidimos encararlo así como está escrito, tal cual. Así que bueno, si alguien lee la versión del 2000 va a ver que han movido el texto. Compárelo con las otras versiones, van a ver que ellos han movido esta partecita para que cuadre con su doctrina. Así que bueno, espero que hayan podido entenderlo. Si tienes cualquier duda, en el libro está mucho mejor explicado. Como es un trabalenguas, pues de alguna forma ilustrarlo no es tan sencillo, pero bueno, para resumir. La resurrección espiritual se da a partir del siglo I, cuando Satanás es atado, Cristo recupera los reinos de este mundo y da vida a todos, ¿okay? Vivos, muertos, de todos. Esa es la principal resurrección. Después de 1000 años, 1000 años obviamente es un número simbólico, como casi todo lo que hay en Apocalipsis y en el capítulo 20 de Apocalipsis, es un número simbólico. Después de este periodo, ¿ok? Después de este periodo, a partir que comenzó en el siglo I, o sea, el milenio comenzó en el siglo I, la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Dios vagando en el desierto o en tiendas de campaña, en tabernáculos vivientes, donde mora Cristo en cada uno, comenzó a partir del siglo I y sigue hasta el día de hoy. Hoy estamos en la fiesta de los tabernáculos o el milenio. Y al final del milenio viene la resurrección de la carne. ¿Queda más claro? Y esa es la primera resurrección. Esta es la principal y esta es la primera. ¿Vale? Me gustaría compartirles más cositas, pero me gustaría también dejar un espacio para lo que es el lago de fuego. Quisiera dejar un tema completo sobre el lago de fuego y otro tema completo para ver qué ocurre con todo esto de los reyes de la tierra, con Babilonia, cuál es el final de los impíos, de Gog y Magog, qué ocurre con todos ellos, ¿ok? Cuando se derrama fuego del cielo y son destruidos. Pero primero vamos a hablar sobre el lago de fuego en detalle y todo lo que implica, y después terminaremos con esa parte. Cerca de 40 o 39 temas nos quedarán, no me interesa redondearlo muy bien porque de todas formas usted tendrá los 40 capítulos bien explicaditos aquí en el libro El rugido del cordero. Muy bien, les mando un abrazo a todos, gracias por escuchar, les dejo por aquí el libro El rugido del cordero, por aquí el botón para suscribirse a nuestro canal y por aquí les dejo el siguiente video. Un abrazo a todos, chao chao. Pues el momento está cerca.